David Cano, analistas financieros internacionales, muy buenos días. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, intentando descifrar a ver si nos ayudas un poco la fotografía de un inversor que no sabemos si se ha tomado al pie de la letra desde hace unos días el selling May a Huawei o de verdad hay, bueno, pequeños síntomas de una economía que empieza a estar un poco cansada después de ver el dato también del PIB de ayer. ¿Cómo ves la fotografía del momento actual, David? No, yo creo que estamos teniendo movimientos en los mercados financieros, pero lo que son típicos. En ocasiones cometemos el riesgo de equivocarnos si miramos la evolución de los mercados en periodos temporales muy cortos del tiempo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el contexto macroeconómico sigue siendo de expansión. Es verdad que Estados Unidos, los últimos datos han podido ser un poquito peor de lo esperados, tal vez algo mejor, un poquito mejor de lo esperado en la zona euro. Pero yo creo que el diagnóstico sigue siendo que la economía mundial se está expandiendo. Nos gustaría que lo hiciera a una tasa más alta, pero se está expandiendo y a una tasa mucho más alta de lo que podríamos pensar a tenor del endurecimiento de la política monetaria de los últimos años, de la inflación acumulada y demás, ¿no? Yo creo que la foto en crecimiento económico, desde luego, no está mal. Tal vez lo que sigue preocupando es el ritmo al que se modera la inflación y en especial en Estados Unidos, porque la inflación se modera de forma más lenta de lo que le gustaría a la Reserva Federal de Estados Unidos, en cierto modo, porque el ciclo económico sigue siendo resistente y ahí seguimos discutiendo de en qué momento debería y en qué momento va a empezar a recortar los tipos de interés la Fed. Y si esto va a condicionar o no al Banco Central Europeo. Parece que no la próxima semana, cuando está telegrafiada el recorte de los tipos, pero sí parece más difícil que el BCE pudiera bajar más veces si antes no lo hace el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, una bajada segura del BCE la próxima semana, pero las próximas estarían condicionadas a que baje la Fed. Porque si no baja la Fed, seguramente el BCE no podría bajar más, porque si lo hiciera, seguramente el euro se depreciaría en exceso y eso podría provocar algo de presión inflacionista en la zona euro. A partir de aquí, David, ¿cómo se ve la fotografía? A partir de aquí, ¿cómo se ve esta fotografía para el Banco Central Europeo? Habrá una bajada la semana que viene, pero ¿tiene sentido con estos datos y viendo además el empleo ayer, ese dato de desempleo en Europa, que haya muchas más bajadas de tipos? Es decir, ¿hay argumentos para eso o tiene sentido mantener mientras el crecimiento se sostenga unos tipos, aunque sean un poquito más elevados, para intentar evitar un repunte inflacionario que todo parece indicar? No sé cómo lo veis desde AFI, que hoy se va a producir. Bueno, ese es el gran debate. El crecimiento económico en la zona euro es decepcionante. Es verdad que se ha conseguido evitar la recesión, pero el área euro va a crecer entre el 0,5 y el 1%. Yo creo que todos coincidimos en esa decepción del crecimiento económico. Donde empezamos a discutir es si hay unos riesgos inflacionistas en la zona euro y en nuestra opinión es obvio que hay riesgos inflacionistas, siempre los va a haber, pero que un contexto de inflación entre el 2,5% sí debe llevar al Banco Central Europeo a hacer un ajuste a la baja en los tipos de interés, compensando así las 2 o 3 últimas subidas del pasado año que seguramente no fueran necesarias. El Banco Central Europeo se vio obligado a replicar los movimientos de política monetaria de la Fed, porque si no el euro se hubiera depreciado de forma intensa y eso hubiera metido más presión inflacionista en la zona euro. Bueno, pues como digo, yo creo que el BCE tiene que al menos corregir esas 2, 3 últimas subidas de tipos de interés, porque un crecimiento económico de la zona euro entre el 0,5 y el 1, con una inflación entre el 2 y el 2,5, no admite tipos de interés del 4,5%, sino que admite mejor tipos en la zona del 3,5%. Y eso es un poco la contribución que puede hacer el Banco Central Europeo a tratar de dinamizar un poco más el crecimiento económico de la zona euro, que evidentemente está lastrado por otros motivos, mucho más estructurales, nuestra incapacidad de crecimiento vía tecnología, la incapacidad de crecimiento de la economía alemana ante una especialización, una tipología de manufactura y de bienes de equipo que no atraviesa por su mejor momento, los problemas que podemos tener asociados a la longevidad y el envejecimiento, el menor desarrollo de los mercados de capitales. Es obvio que tras ese peor
esa menor capacidad de crecimiento de la economía de la zona euro. Hay motivos estructurales sobre los que poco puede hacer la política monetaria, pero el BCE, bajando 100 puntos básicos los tipos de interés, que se lo permite claramente en la situación de la inflación, sí podría contribuir a intentar dinamizar algo más el Producto Interior Bruto, que es lo que debe preocuparnos a todos. ¿Cómo interpretas ese movimiento de los bancos británicos que estaba comentando, haciendo una oferta récord de dinero en efectivo al Banco Central? Porque empieza a haber varias entornos de analistas que apuntan que la liquidez podría estar agotándose. ¿Pensáis desde AFI que la liquidez ahora mismo podría estar empezando a agotarse también en el entorno bancario? La verdad es que no conozco el caso del Reino Unido y por tanto no puedo comentarlo, no había oído la noticia que estabas comentando. Sí tenemos bien monitorizado lo que está sucediendo en la zona euro. Es verdad que los bancos comerciales han devuelto ya todo el dinero que inyectó el Banco Central Europeo vía las TLTRO, que creo recordar llegó a ser 1,8 billones de euros. Eso ya está todo devuelto, con lo cual los programas de inyección extra de liquidez ya están absolutamente compensados. No estamos observando ningún tipo de presión en la liquidez, ni del corto plazo. No hay presión en los depósitos, ni tampoco en el largo plazo. Los bancos siguen emitiendo bonos sin ningún problema, ya diferenciales bien bajos. Pero es que además, por el otro lado, lo que seguimos observando es que el total del crédito está cayendo, y por lo tanto cuesta creer que haya problemas de liquidez y el total del crédito está cayendo. Insisto, no estamos observando ningún tipo de tensión, al menos en los bancos de la zona euro, que son los que nosotros controlamos más. La propia devolución de la liquidez por parte de los bancos comerciales no anticipan o no nos permiten vislumbrar o lo que está sucediendo en el mercado interbancario, los potenciales diferenciales entre el OIS y el Euribor. No vemos ningún indicador que esté apuntando a ningún tipo de señal de tensionamiento de la liquidez en la zona euro. Una última cuestión, David. En Estados Unidos se colocaron esta semana, o colocó el Tesoro, una colocación fuerte en la que tuvo que subir este diferencial. ¿Nos estaría apuntando que empieza el inversor también en la renta fija, no solo por el lado de la deuda pública, sino también por la privada, por las empresas, a necesitar más diferencial para cubrir riesgos? ¿O es un hecho puntual de esta semana? Bueno, es verdad que las subastas en Estados Unidos no han ido tan bien como el mercado se esperaba. Eso ha provocado ese repunte de los tipos de interés del tramo largo, 5, 10 puntos básicos, que arrastraba todas las curvas. Volvemos otra vez, lo hemos hablado muchas veces. Lo que pasa en Wall Street impacta sobre el resto de mercados bursátiles, pero lo que le pasa a la curva de Estados Unidos impacta sobre el resto de las curvas. Y es curioso que ante una inminente bajada de tipos del Banco Central Europeo, el Bund alemán esté repuntando igual que lo está haciendo el T-Note de Estados Unidos, y que ahí sí que hay una cierta tensión asociada por parte de los inversores ante la percepción de que Estados Unidos sigue teniendo un elevado déficit público y de que tiene necesidades de financiación. Luego lo coloca, y al final es cuestión de precio. Pero no es tanto un problema de diferenciales o de percepción del riesgo de crédito. De hecho, lo que estamos observando es que los diferenciales están estables o incluso están goteando a la baja. Y por diferenciales hablamos de la periferia del área euro en deuda pública, hablamos de grado de inversión, hablamos de high yield y hablamos de renta fija subordinada, tanto corporativa como financiera, y cualquiera de estos segmentos lo que observamos es que los diferenciales están por debajo de las medias históricas y goteando a la baja. Es más, lo que hemos observado en las últimas semanas es una reapertura del mercado primario por parte de los corporates, ¿no? Por lo tanto, diría que el mercado igual sí está exigiendo un poquito más de prima de rentabilidad a la deuda pública de Estados Unidos ante, bueno, pues ese primario elevadísimo y un déficit público que en Estados Unidos no se reconduce, pero no vemos problemas en el primario ni en el secundario del corporativo, del riesgo de crédito, en donde los diferenciales están por debajo de la media histórica, seguramente reflejando lo que antes comentábamos, un entorno macroeconómico que nos gustaría que fuera mejor, pero el mundo crece en términos nominales a tasas del 6%, los beneficios empresariales de este año van a crecer al 8%, al menos por ese lado, por la percepción del riesgo de crédito, de un potencial default de las compañías. Desde luego no estamos viendo ningún tipo de deterioro
en los indicadores de riesgo de crédito ni de riesgo de liquidez. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. David Cano, analistas financieros internacionales. Buen día y buen negocio. Gracias, igualmente. Hasta la próxima. Buen día. Entramos en claves del